Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Durante siglos, la humanidad se ha roto la cabeza intentando descifrar cómo funciona nuestra propia psique, tirando de filosofías y metáforas poéticas para explicar por qué hacemos lo que hacemos. Pero hoy en día estamos viviendo un cambio absolutamente fascinante. Gracias a la neurociencia computacional moderna, hemos dejado atrás las suposiciones metafísicas para centrarnos en datos duros y puros. Y lo que nos dicen es que el cerebro funciona, en esencia, como un sistema complejísimo de compresión de datos. Es una pregunta que desmonta de un plumazo nuestra mayor ilusión, la ilusión del control consciente. Vivimos con esa sensación constante de tener a un piloto completamente racional a los mandos, evaluando opciones y tomando decisiones calculadas, ¿verdad? Pero a medida que rascamos en los datos neurobiológicos, surge una duda bastante profunda y un tanto perturbadora sobre quién está sentado realmente en el asiento del conductor en nuestro día a día. Vale, para no perdernos en este complejo ecosistema neurológico, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. 1. El mito del control consciente. 2. La maquinaria de la mente. 3. Dos sistemas, un cerebro. 4. Economía energética cerebral. 5. Aprendizaje implícito y creatividad. Y 6. Neuroplasticidad y el futuro. ¡Vamos allá! Punto número 1. El mito del control consciente. Vamos a empezar por derribar un clásico. Todos tenemos en mente esa antigua metáfora del iceberg de Freud, ¿no? La consciencia es la puntita que asoma y el inconsciente es esa mole gigante bajo el agua llena de deseos ocultos. Pues bien, la neurociencia actual ha barrido esa visión analítica para mostrarnos algo mucho más empírico. Una máquina biológica que procesa información a unas velocidades que quitan el hipo. Fijaos en esta cifra porque es una auténtica barbaridad. Cada segundo, nuestro sistema nervioso absorbe la friolera de 11 millones de bits de datos sensoriales. Luz, temperatura, sonidos, presión de la silla. Es una avalancha brutal y constante de información del entorno bombardeando nuestra biología en cada milisegundo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. El contraste es abismal. Ese inmenso océano inconsciente se traga los 11 millones de bits en paralelo y nos hace reaccionar en unos 200 milisegundos. Pero por otro lado, nuestra mente consciente apenas puede gestionar 50 míseros bits por segundo y además tarda el doble en reaccionar. O sea, esto destroza por completo la idea de que la consciencia manda. La mente consciente es súper lenta y súper limitada. Su trabajo no es procesar todo ese volumen de datos, sino más bien supervisar y darle una narrativa a lo que vivimos. Sección 2. La maquinaria de la mente. Para entender de dónde salen estas velocidades de vértigo, tenemos que levantar el capó y mirar la anatomía física, el cableado real. Ya no estamos hablando de ideas abstractas. Este mapeo nos demuestra que el inconsciente reina en las estructuras más primitivas del cerebro, en el sistema límbico. La amígdala es el ejemplo perfecto. Es rapidísima, capaz de detectar una cara de enfado y disparar una respuesta de alerta corporal en milisegundos, muchísimo antes de que nos demos cuenta de que hemos visto a alguien. Toda esta gestión de supervivencia biológica y emocional pasa en las sombras. Mientras tanto, cosas como pensar de forma ética o frenar un impulso recaen en la corteza prefrontal, que es la parte evolutivamente más nueva y también la más frágil. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué hace que algo se vuelva consciente? Investigadores como Bars y Dehaene lo explican con una teoría fantástica. Imaginad que la consciencia es como el foco de atención de un teatro. Constantemente hay miles de procesos inconscientes peleando por salir a escena. Y cuando un trocito de información gana esa batalla, ¡pum!, se retransmite de forma global por todo el cerebro, permitiendo que la memoria, el lenguaje y todo el sistema cognitivo trabajen con él. Ojo a la física detrás de esto, porque parece ciencia ficción. Para lograr esta percepción unificada a la que llamamos estar conscientes, el cerebro usa ondas gamma para crear una ventana temporal minúscula, de entre 5 y 10 milisegundos, y es justo en esa pequeñísima fracción de segundo, viajando casi a la velocidad de la luz por nuestras neuronas, donde de alguna forma casi mágica surge nuestra experiencia subjetiva. Es alucinante. Vamos con el punto 3. Dos sistemas, un cerebro. Ya que conocemos los cimientos biológicos, vamos a ver cómo esto dicta nuestro comportamiento. El modelo de proceso dual, que hizo famosísimo el premio Nobel Daniel Kahneman, es ideal para entender cómo esa consciencia lenta y ese inconsciente ultrarrápido chocan y colaboran todo el tiempo. Fijaos en cómo esto explica nuestras manías del día a día. El famoso sistema 1, ese inconsciente brutal, procesa en paralelo. Y nuestros sesgos no son errores, son atajos de supervivencia súper antiguos. Por ejemplo, la aversión a la pérdida. Nos duele más perder 50 euros que la alegría de encontrarnos 50 euros. Y esto es literalmente porque perder dispara la amígdala y la ínsula. O sea, las grandes decisiones económicas y vitales están totalmente ancladas en mecanismos biológicos emocionales. Pero claro, luego está el sistema 2,
la lógica consciente. Y este sistema va a otro ritmo. Requiere mucho tiempo y un esfuerzo mental constante. A diferencia de esa máquina imparable que es el inconsciente, nuestro sistema 2 se agota rapidísimo. Si hay estrés o si dormimos fatal, sufre lo que llamamos fatiga cognitiva. Se rinde, y justo en ese momento de cansancio extremo le entrega las riendas del coche al sistema 1. Por eso tomamos las peores decisiones, las más impulsivas, cuando estamos reventados. Pasamos a la sección 4, economía energética cerebral. Toda esta fatiga tiene mucho sentido si miramos lo que cuesta mantener encendidos estos sistemas. Vamos a hablar de metabolismo puro y duro. Para poner las cosas en perspectiva, el cerebro humano es un auténtico devorador de energía. Pesa alrededor de un 2% de todo el cuerpo, pero se traga nada menos que el 20% de nuestra energía diaria. Funciona de manera continua a unos 17 vatios, lo que viene a ser como tener una bombilla pequeña encendida permanentemente dentro del cráneo. Pero aquí hay un detalle tremendo. Lo lógico sería pensar que resolver una ecuación diferencial dispararía el consumo, ¿no? Pues no. El esfuerzo analítico más brutal que podamos hacer solo sube el gasto de energía un escaso 5%. Esto se debe a un truco evolutivo llamado señalización dispersa, que básicamente roba energía de zonas en reposo para dársela a otras zonas activas, evitando así que el sistema colapse. Mantener un enfoque superintenso es metabólicamente insostenible. Sección 5. Aprendizaje implícito y creatividad. Como la atención consciente es un recurso tan caro y escaso, el cerebro hizo algo brillante: delegar. Nuestro inconsciente es una máquina de aprender automática y superantigua. Hasta el punto de que, en casos clínicos muy tristes de amnesia extrema, donde la persona no puede recordar absolutamente nada de forma consciente, el cerebro sigue aprendiendo habilidades motrices nuevas como si nada. El modelo de Anderson ilustra genial cómo interiorizamos algo, pensando en aprender a conducir o a tocar un instrumento. Al principio, en la fase declarativa, cuesta un esfuerzo tremendo, somos torpes y pensamos en cada movimiento. Pero a base de repetir, entramos en la fase de compilación, las reglas se mezclan y finalmente llegamos a la fase procedimental. Es la maestría pura. El inconsciente toma el control de los pedales o de las teclas, dejándonos la mente libre para pensar en otras cosas. Y ojo, que este trabajo en la sombra es el motor absoluto de lo que llamamos creatividad. Necesitamos ambos sistemas. Empezamos con el sistema 2, rompiéndonos la cabeza y recopilando datos conscientemente. Luego nos bloqueamos, nos olvidamos del tema, y ahí empieza la incubación. Durante días, el inconsciente mezcla ideas en paralelo, sin las ataduras estrictas de la lógica, hasta que de golpe una conexión brillante cruza el umbral, llega al espacio de trabajo global y ¡boom!, tenemos ese momento eureka o de iluminación. Y llegamos a la última sección, la 6, neuroplasticidad y el futuro. Una vez que entendemos que el inconsciente lleva la voz cantante, la clave para tomar las riendas de nuestra vida está en usar nuestra limitada mente consciente para reprogramar físicamente esa inmensa red automática. Es lo que llamamos neuroplasticidad estructural. Y tenemos formas reales de reescribir este hardware. Prácticas como el mindfulness o la atención plena no son solo ejercicios de relajación. La ciencia muestra que aumentan físicamente el grosor de la materia gris en la ínsula y logran reducir la reactividad de la amígdala. Es literalmente nuestra consciencia haciendo gimnasia cerebral para calmar nuestros impulsos y reprogramar nuestro sistema de alarmas. Y los avances que estamos viendo gracias a este modelo de mente dual son una pasada de cara a la próxima década. Ya hemos mapeado 180 regiones corticales al detalle para tratamientos hiperpersonalizados. Estamos usando estimulación eléctrica para literalmente forzar al cerebro a despertar de comas profundos. Y por supuesto tenemos a la inteligencia artificial, con arquitecturas como LIDA o XER1, intentando copiar nuestros principios de espacio de trabajo global para emular cómo pensamos. Para resumir, de todo este análisis hay un mensaje clarísimo con el que nos tenemos que quedar. Sí, tenemos un procesador automático, impulsivo y gigantesco que rige la mayor parte de nuestra vida, pero no somos sus esclavos. Nuestro pensamiento deliberativo y lento es ese director estratégico cuya función principal es evaluar, poner límites racionales y poco a poco reprogramar esa inmensa máquina biológica. Pero, a pesar de todo lo que hemos avanzado cartografiando estos circuitos, nos sigue quedando el gran misterio, el llamado problema difícil. Si la inteligencia artificial consigue imitar a la perfección esta red biológica dual, ¿bastará con emular los datos? ¿O hay algo único, profundamente anclado en nuestra biología, que es lo que realmente enciende esa chispa subjetiva de ser humanos? Es una pregunta fascinante, de esas que prometen mantener a la ciencia en vilo durante muchísimos años y que desde luego nos invita a seguir maravillándonos con la mente humana.